Buenas noches. Bueno, yo soy Johnny Vallejo, soy arquitecto. Voy a empezar con la presentación de mi propuesta. Yo creo que con eso ya es suficiente para reconocer mi voz y mi imagen. Bueno, eh, voy a empezar con el título, el, el problema, el campo, el objeto de estudio, el campo de acción. Bueno, el título aún lo estoy, yo creo que me cuesta definir un título exacto, pero a ver, es la gestión de la información mediante el uso de las redes sociales para la construcción de proposiciones lógico-formales en la asignatura de teoría de la arquitectura 3. El problema está dividido en dos, como ya saben, uno tiene carácter de pregunta, es más para el diagnóstico y el otro más para la propuesta en sí. ¿Cuáles son las características del acceso a las diferentes, bueno, yo las llamaba principales, fuentes de información en el manejo de la construcción de proposiciones lógico-formales para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Teoría de Arquitectura 3, en la gestión de medios? Entonces, acá pueden ver que mi variable principal o la independiente es el manejo, la gestión de el, las fuentes de información, ¿no? O sea, el uso de la información. Y mi variable dependiente sería las proposiciones lógico-formales, ¿no? Para la propuesta ya estoy declarando de entrada que voy a utilizar la aplicación Pinterest para, para organizar, ¿no?, esa información y cómo me va a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, en mi asignatura. El objeto de estudio es el uso y manejo de la información en la etapa de desarrollo cognitivo denominado como lógico-formal. Entonces, ¿cómo repetirlo? El campo de acción es Pinterest como organizador de información para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ojo que aquí quiero aclarar que eh, no estoy muy seguro, porque yo no estoy utilizando solo el Pinterest, sino otras redes sociales también. Por eso yo lo dejo algo así, esa parte. Ahora paso a mi presentación en sí. Entonces, lo que aquí tengo es todos estos esquemas, estas formas, donde intento mostrar entonces donde intento mostrar todo el proceso, ¿no?, que he ido siguiendo para el diseño. Entonces, como saben, yo ya estoy repitiendo este módulo. Entonces yo puedo decir que ya tengo desarrollado buena parte de mi marco teórico y buena parte de mi marco empírico. Toda esta parte sería la parte de la propuesta, ¿no? Entonces más o menos lo he colocado en un sentido de que vaya de lo, del principio, digamos, hasta donde hemos llegado, hasta donde he podido avanzar, ¿no? Entonces veamos a detalle. Ya. Como les decía, mis dos variables principales son la información, y variable independiente es la información, el uso, su manejo y todo eso, y la variable dependiente es las proposiciones lógico-formales, ¿ya? En un principio yo traté de, eh, más o menos, esto sería la parte de cómo todo el campo de acción en sí, o sea, ¿no? Entonces, al hablar de información, estoy hablando de la información que percibimos en la vida cotidiana, ¿no? De la información que percibimos en el internet, en las redes sociales y todo. Y aparte, por otro lado, quería tomar en cuenta la información que le interesa al estudiante,
información que le interesa al docente, a la institución que le interesa a la sociedad, y también estoy tomando en cuenta la información que a mí me interesa. No se olviden que esta es una investigación-acción donde, o sea, no somos investigadores que no somos objetivos, ¿no? O sea, no buscamos no tener contacto con los participantes, ¿no? De la investigación, sino que participamos de, ¿ya? Y por otro lado, en cuanto a las profesiones lógico-formales, uno de mis objetivos, digamos, o como podría ser mi pregunta de investigación, era llegar a, a descubrir qué carácter tienen esas profesiones lógico-formales en arquitectura, ¿no? Es como el final, esto más o menos. Ahora, y en el curso, en la asignatura en el que enseño, que es Teoría de la Arquitectura 3, este carácter de esta proposición tiene, un, una forma como de hipótesis de trabajo, ¿no? La hipótesis de trabajo como ya lo dijo el docente, creo, eh, tiene que ver más con proponer una metodología para llegar a, a un fin, ¿no? Entonces acá pueden ver, cuando coloco el cursor sobre ella, me aparece el, el objetivo de la clase, ¿sí? De la asignatura. Entonces, indica que es el desarrollo de una línea argumental para el proyectista, proyecto y la crítica arquitectónica, desarrollo de, bueno, está repitiendo. Entonces, esto se refiere a que en cierto punto de la clase, o sea, de cursar la asignatura, a los estudiantes se les indica que desarrollen, propongan esta hipótesis de trabajo, ¿no? Que yo lo veo como una hipótesis de trabajo porque cuando ellos dicen una línea argumental, o sea, están mencionando de que ellos están definiendo con qué van a trabajar en el futuro, o sea, no están diciendo, por ejemplo, que la arquitectura va a ser, eh, tiene que ser de este tipo o algo así. Lo que implica es que ellos tienen que actuar, ¿ya? Entonces tienen que poner a prueba sus ideas, esos argumentos. Entonces por eso es que yo lo veo como una hipótesis de trabajo, ¿no? Tienen que defender sus ideas, tienen que ver si funcionan o no, dejarlas tal vez y que siga funcionando, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen en esta primera parte sería que lo que yo buscaba en un principio era llegar a este objetivo, pero tomando en cuenta información que percibimos en internet y en la vida cotidiana y tomando en cuenta los intereses de los diferentes actores en la clase, ¿no? Y les repito, o sea, esa proposición lógico formal tiene la forma de una hipótesis de trabajo, ¿ya? Entonces, empiezo mi marco teórico con el enfoque epistemológico, digamos, ¿no? Donde coloco el constructivismo como tal. Entonces, ¿qué me dice esto? Que no existe un conocimiento objetivo, si empezamos a ver con ese enfoque, digamos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la persona que quiere conocer algo nunca es ingenua, ¿no? Para empezar, los sentidos le traicionan, ¿no? Y eso hablan los escépticos. Y segundo, o sea, siempre lo va a interpretar a su manera, o sea, siempre lo va a matizar con lo que él es, ¿no? Entonces Immanuel Kant en este sentido ya empieza a hablar hace mucho tiempo, hace varios años, ¿no? Sobre que el fenómeno es lo que percibimos y el noumeno es las categorías que tenemos por dentro, o sea, en nuestra mente, y que nos permiten ver la realidad según esas categorías, ¿no? Entonces no vemos objetivamente un objeto en la realidad, ¿no? Sino que está contaminado por nuestras experiencias previas y todo eso. Pues está Karl Popper y la falsación, o sea, que ayudan a eso, ¿no? De que no hay un conocimiento puro, objetivo, realmente objetivo, ¿no? Bueno, lo que importa de mi marco teórico para la propuesta en sí es este trabajo que he hecho, que es como un estudio de casos, donde
hago un camino hasta llegar como ya dije, a estas proposiciones lógico-formales en arquitectura, ¿no? Empiezo por las ciencias más exactas, ¿no? Bueno, no pude empezar por las matemáticas, que era la más exacta, pero que no encontré ejemplos, pero ya inmediatamente están las ciencias naturales, ¿no? Y después entro en las ciencias sociales, que a partir de la psicología, la historia y la arquitectura también ya son parte de ellas, ¿no? Entonces, en la astrofísica coloco un ejemplo del descubrimiento de Neptuno, por ejemplo. Entonces, allí, eh, eh, ¿cuál es el método para este estudio de casos? Que tomando en cuenta mis dos variables, tenía que descifrar qué información estaban utilizando, qué características tenían esa información que estaban utilizando, ¿ya? Para llegar aquí es un descubrimiento, es una hipótesis, ¿no? Es una anécdota que siempre utilizan como ejemplo, digamos. El descubrimiento de Neptuno trata sobre unas perturbaciones que tenía el planeta Urano y no sabían a qué se trataba. Y con la información de ese momento respecto al comportamiento de los planetas y todo eso, y las perturbaciones, ustedes saben que la Tierra perturba a la Luna, se perturban mutuamente, ¿no? Entonces ellos hicieron una hipótesis con, donde mencionaban que había un planeta, que no lo conocían, pero era una hipótesis, ¿no? Y entonces, eh, lo que encontré respecto a eso, como les decía, la información, por un lado estaban las observaciones por décadas, ¿no? Cada década observaban, ¿no?, que Urano tenía perturbaciones, o sea, y se registraban, ¿no? Entonces, ese era un tipo de información. Y después la otra eran las leyes de comportamiento de los planetas, ¿no? O sea, eran más fórmulas, proposiciones, ¿no? Eran teoremas y todo eso. Después en la psicología y en la historia, para acelerar un poco esto, encontré dos experimentos, ¿no? Estos dos son prácticamente dos experimentos similares, ¿no? Con diferentes actores y diferentes experimentadores. Entonces, voy a hablar directamente de la historia. En la historia, por ejemplo, hablaban sobre el experimento, eh, trataba sobre descubrir qué habilidades tenían cuando se estudia la historia, cuando se aprende la historia, ¿ya? Entonces, el experimento consistía en que dos grupos de personas, unos menos experimentados y otros más experimentados, tenían que someterse a una prueba, ¿ya? Entonces, el grupo menos experimentado estaba conformado por estudiantes que no, que estaban en último curso, digamos, de una carrera de historia. Y el grupo más experimentado estaba conformado por investigadores, ¿ya, no? Por docentes o por maestrantes, digamos, que ya hacían investigaciones, ¿no? Entonces, eh, sin entrar en detalle ahí sobre el experimento, descubrieron que los investigadores desarrollaban más su habilidad de la noción del tiempo, ¿no? O sea, ellos mencionaban unas respuestas donde decían a corto plazo eh, sucede esto, a mediano plazo sucede esto y a largo plazo sucede esto, ¿no? Entonces, acá puedo tener una imagen, no se distingue quién sale beneficiado, bueno, no sé si lo logren entender, pero habla de eso, ¿no? A corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo, como está acá. Entonces, acá, para no salirme de lo que les decía, el tipo de información uno que daban eran más datos estadísticos, ¿no? O sea, procedencia de rentas, o sea, más estadísticos, bueno, no interesa mucho. Eh, y vuelve aquí a aparecer algo, ¿no? O sea, hay una noción, hay una situación abstracta, ¿ya? Está la habilidad del tiempo, de la noción del tiempo, no es exclusiva de los historiadores, también aparece en la vida cotidiana, ¿no? Eh,
Por ejemplo, algunos autores mencionan que la habilidad del tiempo eh, aparece ya sobrepasando la adolescencia, ¿no? Después de la adolescencia, ¿no? Entonces no es exclusividad de los historiadores. Como prueba de ello, digamos, tenemos acá una imagen. Esto me va a conducir a una página. Que me falla el internet. Donde yo guardo ciertas actividades, ¿no? Entonces, la noción del tiempo también está presente en cualquier persona, ¿no? Este meme lo encontré ahí en un grupo de deportes, y entonces aquí a corto plazo hay una imagen, a mediano plazo el jugador está más feliz y a largo plazo ya sucede algo diferente, ¿no? Entonces he encontrado diferentes casos, por ejemplo acá con Messi, lo mismo, ¿no? Que van prediciendo qué va a suceder, digamos, aunque de una manera más imaginativa, mismo acá y acá. Entonces, eso me hizo dar cuenta de que la noción del tiempo, de que esas habilidades son difíciles de saber, ¿no? Que las tenemos presentes, no somos conscientes de ellas, ¿no? Ahora, bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que interesa? Que para que se que que hay un tipo de información en todos los casos que he ido estudiando donde mm, donde estas proposiciones como los teoremas, acá símbolos lingüísticos, la anchura y la altura, y la habilidad, la noción del tiempo, digamos, son como las ventajas, ¿no? Son una ventaja frente a los que no las tienen para resolver un problema, ¿no? Entonces, y toditas estas, o sea, tienen una característica en común, que son representaciones simbólicas. Más adelante voy a explicitar mejor de qué trata eso, ¿no? Ahora, la parte del marco empírico, debo confesar, no le he dado mucho tiempo, claro, he hecho las encuestas, las entrevistas y todo eso, pero el marco empírico más me sirve para la propuesta en el sentido de que me deja ajustar las actividades que quiero hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, el tiempo, o sea, yo en las primeras clases el docente afirmó que había hecho ciertas actividades en una carrera de arquitectura en Univalle, creo. Entonces él mencionaba que el tiempo, no tenía mucho tiempo por la asignatura del taller, lo mismo ocurre, digamos, en arquitectura. Ahora esto, obviamente, en mi propuesta se va a reflejar, digamos, ¿no? Y aquí hay otras conclusiones que igual se van ajustando en la propuesta, ¿no? Ahora, el marco teórico en sí termina acá, ¿ya? Lo he querido poner acá junto a la propuesta porque tienen relación con ella, ¿no? Yo estoy tomando un autor que es Jerome Bruner y él habla sobre el aprendizaje por descubrimiento, es más conocido por eso. Eh, para llegar a juntar todo lo que yo quería acá, o sea, los intereses, todo eso, y las proposiciones lógico-formales y todo eso, yo creo que acá se explica todo, ¿ya? Lo que nos dice Jerome Brunner es que nosotros conceptualizamos, o sea, una forma de interpretar la realidad es no tomando en cuenta todo, digamos, es categorizando las cosas que se repiten o que no hay mucha diferencia, digamos, ¿no? O sea, las piedras o los árboles tienen ciertas características, o sea, y ya no las vamos a llamar, digamos, eh, árbol por su determinada especie, ¿no? O sea, mara, ocho, digamos, hay diferentes especies, pero a la imagen que tenemos de un árbol es una, ¿no? O sea, es una abstracción, un árbol, y ya de ahí podemos ver sus clasificaciones, ¿no? Entonces, esa es una labor que hace el sujeto, ¿no? Y lo hace de forma inconsciente, ¿ya? Entonces, este autor empieza a desglosar
eh, por las características de esa conceptualización, ¿no? Entonces, empieza a decir que son para clasificar, están llenas de significados, hay algo que los une, ¿no? Y es una forma discriminada de interpretar lo que nos rodea, ¿no? Lo que rodea al sujeto. Entonces, esa conceptualización en sí es una categorización, ¿no? Es como les decía acá. Kant empieza a hablar en el noumeno que nosotros tenemos ciertas categorías que nos hacen interpretar la realidad, ¿no? O sea que, entonces tiene relación, ¿no? Hay una relación. Ahora, no interesa mucho acá esto la identidad y la equivalencia, pero para mí sí, digamos. Eh, Estas categorías tienen una representación, ¿no? Y que tiene experimentos así donde demuestra que las representaciones pueden ser en activas, o sea, con acciones, las icónicas con imágenes, y las simbólicas. Las simbólicas, como les mencionaba acá, son estas, o sea, son teoremas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Información abstracta. Así. Ahora, mmm, también menciona que categorías es como que colocar esto pertenece a tal punto, mascotas, perro, gato, ¿ya? Pero ahora, mediante un proceso de inducción, Brunner menciona que a veces llegamos a codificar, ¿no? Que hacemos generalizaciones, ¿ya? O sea, hacemos teorías, por decirlo así. Hay las teorías formales, que en este caso son los teoremas, el teorema de Pitágoras, digamos, eso es una generalización formal, digamos. Y la otra es informal, ya que tiene menos precisión y menos rigor, ¿ya? Ahora, entonces, ¿eso qué significa? Que como ya les había dicho, esta codificación, estos teoremas tienen un formato simbólico, ya las icónicas son imágenes, ya. Ahora, él termina estos sus estudios más o menos, o bueno, esto quiero mencionarlo acá, la estructura de un área de conocimiento, es que Brunner menciona que, bueno, primero pasaré a su teoría de la instrucción. Acá lo que les he mostrado es más unos estudios sobre el pensamiento, no de Brunner, me equivoco acá, es en realidad sobre estudios sobre el pensamiento de un sujeto, de diferentes sujetos en diferentes edades y todo eso, hechos por Brunner, ¿no? Experimentados por Brunner, o el autor es Brunner, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la representación en activa es más característica de niños, ¿no? La icónica es igual, más hasta los 12 años, algo así, siguen utilizando esta representación. La simbólica, así como les mencioné, la habilidad del tiempo, de la noción del tiempo, o sea, cuando ya sobrepasan la adolescencia, entonces ahí es cuando empiezan a utilizar situaciones abstractas, ¿no? Entonces son estudios que él hace. Ahora él diferencia su teoría de la instrucción, porque la instrucción, o sea, la finalidad es que lleguen, es como una receta para que haya efectividad en la enseñanza, ¿no? No es lo mismo que acá es más descriptivo acá arriba. Ya describe lo que ha sucedido y acá da una receta. Entonces, la teoría de la instrucción, ya esto ya es hablar sobre la propuesta, menciona que hay 4 momentos, ¿no? La predisposición a aprender, especificar la estructura del cuerpo de conocimientos por aprender y, y el orden efectivo de representación de la información, ¿no? Y los refuerzos. Entonces, esta teoría en primera parte tiene que ver mucho con Skinner, Pavlov, o sea, es un punto medio entre las teorías cognitivas y los condicionantes, creo, ¿no? Entonces, empieza a desglosar y la predisposición a aprender, o sea, tiene que ver con la motivación, ¿no? Y no, acá pone diferentes tipos, ¿no? De los que pueden provocar la motivación a aprender. Puede ser la curiosidad, la competencia, que es lo que yo soy competente para hacer algo, o sea,
si yo me quiero preparar como secretario, por ejemplo, entonces tengo que tener ciertas competencias, ¿no? O sea, escribir, redactar, entonces eso puede ser una motivación, ¿no? Si me quiero dedicar a algo, tengo que ser competente en eso, entonces me motiva a prepararme, ¿ya? Entonces, hay otra que es la identificación, que es tomar una persona a quien admiramos y esa va a ser nuestra motivación, querer ser como él. Y la otra es la reciprocidad, que es nuestra responsabilidad con el medio, con una institución, o sea, es eso, ¿no? Y ya pasando al otro, eh, especificar la estructura del cuerpo de conocimientos por aprender, esto tenía mucho que ver con esto, ¿ya? Brunner menciona que la estructura, mmm, que cualquier conocimiento, cualquier área de conocimiento se puede estructurar, o sea, se puede, bueno, ustedes deben saber cómo se estructura su carrera más o menos, o sea, de lo general a lo específico, ¿no? Entonces, acá yo colocaba esto porque la estructura de conocimientos están llenos son codificaciones, ¿no? O sea, son teoremas, así que van estructurando una asignatura, una carrera, así, ¿no? Entonces, igual tienen una representación simbólica generalmente, ¿no? Es un poco confuso este asunto de Brunner, ¿no? Eh, entonces, él menciona para la instrucción, vuelve a repetir acá que eh, depende del modo de representación. El modo de representación, como dijimos, es en activa, icónica y simbólica, ¿no? Podemos presentar esa estructura en esas tres formas, ¿no? Después habla sobre la economía. La economía es jugar con esos tres tipos de representación, ¿ya? Según a las características de desarrollo cognitivo que tiene al que queremos enseñarle, eh, nosotros escogemos cuál de estas representaciones le vamos a presentar, ¿no? Eh, la fuerza efectiva, bueno, eso no tiene, bueno, no lo entendió bien, la verdad. Ahora, el orden efectivo de representación de presentación, perdón, de la información, eh, Brunner recomienda una espiral que vaya desde lo en activo, desde las acciones, o sea, a lo icónico hasta lo simbólico, ¿no? O sea, él menciona que poco a poco hay que enseñarles, es muy cuidadoso, quiere lograr la efectividad realmente. Después los refuerzos, él menciona que hay dos, que son las extrínsecas y las intrínsecas. Y el intrínseco. Las extrínsecas es lo que el docente o el instructor le da como premio castigo al estudiante. Y el intrínseco tiene que ver con, o sea, ahí es cuando el docente deja de, de ayudarlo, ¿no? Cuando el alumno, el estudiante tiene que hacer por cuenta propia su proceso de enseñanza, su proceso de aprendizaje. Ahora, no espero que, no tengo mucha esperanza en que puedan entender cómo se relaciona esto con, mi, con mis variables, pero de alguna manera yo entiendo que capta todo esto, ¿no? O sea, para empezar, los intereses del alumno, de la vida cotidiana, es muy, parece una tarea difícil, ¿no? Quiere captar todo esto, ¿no? Pero ahí está, o sea, la percepción tiene que ver con lo que decía Immanuel Kant, digamos, o sea, nuestra percepción está condicionada, ¿no? Entonces en Internet vemos ciertas cosas y la interpretamos a nuestra manera. Tomar en cuenta la información que le interesa al docente, a una institución. En realidad, Brunner, en uno de sus apartados sobre la conceptualización, menciona que cualquier conceptualización, o sea, no es una imagen de la naturaleza, sino que es una invención para operativizar
la naturaleza en función de nuestros intereses, ¿no? Entonces, acá prácticamente entra todo eso, ¿no? Las instituciones, sus intereses de la sociedad y del investigador y del docente, del estudiante, ¿no? O sea, implícitamente están todos, ¿no? Ahora, mm, en mi marco teórico no quería rechazar ciertos autores que están fuera de, de un grupo de esta propuesta general, digamos, pero que me ayudan para mi plan específico eh, a cómo interpretar es, Facebook, los procesos de participación, digamos, que lo tengo redactado en mi marco teórico, pero para no confundirlos no los he querido colocar acá, sino es que en la propuesta específica más o menos los voy a hacer notar. El plan general, eh, lo que hago es, entre estos dos, empiezo a aumentar ciertos asuntos que a mí me interesan. La diferencia que yo encuentro principal es que Brunner acá él quería asegurarse de una enseñanza, o sea, y había un producto al cual llegar. En el caso de la arquitectura, y gracias a una tesis que revisé y me dio a entender cómo es el proceso de proponer proposiciones formales en la arquitectura. Eh, y para empezar, Brunner siempre ha tratado más con estudiantes, niños, adolescentes, ¿no? Entonces, es una etapa donde se les puede dar cosas hechas, cosas que obviamente tienen que descubrirlas, pero ya están definidas, ¿no? O sea, entonces él, por ejemplo, sigue hablando de refuerzos, o sea, felicitaciones por resolver o castigos, digamos, por no resolver, pero hay algo marcado, hay una meta. Entonces, una diferencia importante que yo encontré es que en la arquitectura, y como les decía, la hipótesis de trabajo lo puede conformar el estudiante a su manera, como él quiera, y entonces no hay algo definido, ¿no? Hay un nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces, para que llegara a ese punto, yo planteo ciertos añadidos, ¿no? Modificando, incluso ando modificando aquí algunas cosas, que según he ido revisando toda estos, esta documentación, esta investigación, me ha ido respondiendo, he ido modificando, ¿no? Según eso. Ahora, de los 4 iniciales he aumentado 2 momentos más, ¿no? La primera, que no tengo nombres exactos, simplemente las anoto y lo que quiero hacer, es que de forma transversal en todo el proceso, o sea, si vamos de arriba abajo, tiene que haber anécdotas. Entonces, todos estos, por ejemplo, lo que les mostraba acá sobre la habilidad de la noción del tiempo de los jugadores y todas esas anécdotas tienen que aparecer acá. O sea, me ayudan a ejemplificar, digamos, ¿no? En cada actividad que yo voy a proponer acá, tienen que ayudarme, ¿no? Ahora, seguimos con la predisposición a aprender. Esto también lo voy a, acomodando, digamos, a lo que yo quiero llegar. Y el otro momento sería una actividad de plan de hipótesis de trabajo. No estoy muy seguro del nombre, pero eh, yo le pondría el nombre en realidad de actividades con funciones epistemológicas, ¿ya? Entonces acá estoy hablando mucho sobre cómo utilizar la información y todo eso, pero ¿qué actividad me permite que yo logre algo con esa información? Entonces, este mismo trabajo que he realizado, el de hacer mis conceptos, de organizar todo, es una actividad con una función epistemológica, o sea, me ayuda a deducir, a concluir, a sacar conclusiones, o sea, entonces se refiere a ese tipo de actividades, ¿no? Ahora, en cuanto a la predisposición a aprender, digamos un ejemplo que a mí me gusta bastante, es la curiosidad, por ejemplo, ¿ya? Y aquí aprovecharía para que los estudiantes puedan
eh, sepan cuál es la función de- del Facebook, o sea, cómo pueden utilizarlo, ¿no? Entonces yo que soy arquitecto me gusta revisar algunas obras, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención que un puente de estas características que solo sea de vidrio y que no tenga una estructura portante ni un exoesqueleto, o sea, entonces pura vidrio, entonces pueden ver la página está en inglés, ¿no? Entonces yo no estoy muy instruido en esa parte, entonces no la entendía, entonces no entendía cómo funcionaba, o sea, era una incertidumbre y pues, me parecía bien. Entonces, ¿qué sucede? Que algún tiempo yo decidí en el Facebook empezar a participar de ciertos grupos. Y entonces un día encuentro este GIF en el Facebook. Aquí puedo ir a la página donde está en realidad esa publicación. Y para empezar, este grupo en el Facebook, que es de Creo Cerebro Digital, habla sobre cosas de ciencia, ¿no? O sea, todo eso. Y, y aquí me da una descripción interesante que yo por curiosidad, así, el vidrio de allá, o sea, eh, me puse a leer. Entonces aquí me menciona, es increíblemente resistente a la compresión. El vidrio es resistente a la compresión. Entonces ahí se activa algo, ¿no? De que eh, gracias a seguir este grupo, o sea, le puse me gusta y empecé a seguir todas sus publicaciones y me llega esto y se conforma, ¿no? Lo que yo quería en un principio, ¿no? O sea, esto, ahí se me da la explicación, o sea, lo que no podía leer en inglés, acá ya lo puedo entender gracias a otra información, ¿no? Entonces, aquí hay dos brazos o dos como gatos hidráulicos que van comprimiendo el puente. Entonces ahí está la solución, ¿no? Entonces aquí más o menos ya voy adelantando qué función tiene el Facebook, ¿no? Para mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, y aquí también ya están viendo cómo el Pinterest me sirve para categorizar. Ahora, en esta parte de la estructura del cuerpo de conocimientos, tengo que hacer un cambio, ¿no? O sea, que ya no se trata de, de agarrar una estructura ya definida, sino es que la estructura la van a definir los mismos estudiantes, ¿no? De este punto en adelante, del punto en que desarrollan su hipótesis de trabajo para adelante. Entonces, por eso me parecía pertinente colocar el uso del Pinterest en este punto. ¿Ya? A ver, ¿cómo yo defino al Facebook y al Pinterest? El Facebook es como que categorizan, como dice acá la teoría de Brunner, categorizan ciertos temas, ¿no? La página que les acabo de mostrar sobre el cerebro digital y todo eso, categorizan pura temas referidos a la ciencia. Ahora hay otros grupos que hablan solo de autos, de decoración, o sea, y van categorizando, ¿no? Entonces hay un trabajo. Ahora, el Pinterest, ¿cuál es la diferencia? El Pinterest es que uno mismo lo puede uno mismo puede categorizar los temas que quiere, ya para uno mismo, o sea, no es necesario crear un grupo en el Facebook y colocar lo que me interesa, o ciertas categorías que me interesan allí, digamos, sino que acá yo puedo administrar todo eso, ¿ya? Después, acá me doy el tiempo de hacer otra economía. Bueno, estos ya no sé si serán muy pertinentes para este trabajo. Ah, en esta parte del orden de representación de la información, acá sí hago un cambio radical, donde cambio, ¿no? La estructura en espiral o la forma en espiral que mencionaba Brunner, y yo más bien le doy un vuelco, ¿no? Entonces empiezo de arriba. Como estoy como estoy seguro de que los estudiantes ya saben leer e interpretar símbolos, o sea, no son niños, entonces no necesitan necesariamente de abajo desde desde las acciones para arriba, sino es que ya pueden comprender textos, en teoría.
y les menciono que tienen que el leer libros, o sea, esto es una actividad exclusivamente para fomentar la lectura. ¿Cómo lo hago? Y cómo funciona con el Pinterest, digamos, ¿no? O sea, si se dieron cuenta, acá entré a Facebook, o para ir a la página Facebook, primero me llevó al Pinterest, o el Pinterest estaba administrando información que tenía en el Facebook. Ahora acá, para estas lecturas, eh, hago lo mismo. En el Facebook es difícil que encuentre un PDF, es poco probable que encuentre un PDF, ¿no? Entonces, esa información simbólica generalmente está en formato en PDF, o sea, no puedes encontrarla en una página normal. Entonces, si acá lo que yo hago es ciertas imágenes de esos PDFs, los guardo acá, ¿no? Puedo tener información acá de qué es lo que me ha interesado de acá, incluso puedo poner la página que me interesa en sí de este documento. Este botón me permite ir al lugar de donde está guardado ese PDF. Ya, entonces acá tengo una cuenta en otro. Y como les decía, no se refiere solo a las redes sociales, al Pinterest. También aquí estoy manejando otro tipo de plataforma, ¿no? Que se encarga de administrar PDFs, ¿no? Y lo bueno de esto es que yo puedo guardar esta imagen si es que lo deseo, ¿no? Pongo guardar y todo eso. Ahora mencionaba que había marcado una página. Entonces en este documento la página que me interesaba es el 137. Entonces más o menos esto, lo que acá, lo que me interesaba. Ya, entonces, bueno, luego les cuento una anécdota sobre esto. Entonces más o menos ya voy explicando qué función tiene el Pinterest y estas otras plataformas y el Facebook, ¿no? Para mi propuesta. Ahora, para terminar, los refuerzos, es obvio que voy a tener que hacer unos refuerzos extrínsecos, o sea, yo voy a tener que controlar si están yendo bien, pero me interesa un poco más el intrínseco, o sea, y esto lo quisiera enseñar a manera de experiencias que yo he ido teniendo, ¿no? Creo que al principio debería haber dicho que yo soy alguien que investiga demasiado, o sea, y los proyectos los hago, tengo ciertos motivos, ¿no? Para hacerlos de una forma, y experimento mucho con mi carrera, ¿ya? Entonces de esos experimentos he tenido ciertas anécdotas, algunos fracasos y todo eso. Entonces me parece muy importante contar ciertas situaciones en las que he estado, o sea, en el trabajo. Y lo interesante es que yo siempre he querido que esta mi propuesta tenga que ver con mi ejercicio profesional. O sea, siempre me ha gustado que aquellos docentes que mezclaban su ejercicio profesional con la actividad docente. El mismo Foucault, Michel Foucault, que en el libro de recopilación de sus clases, ¿no? En Francia, él en cierto punto menciona que lo que él hace es exponer. Son clases expositivas, son clases magistrales, donde lo que él muestra son sus investigaciones, ¿no? Y pues lo hace para que la gente le diga si está bien, o para que la sociedad le responda, ¿no? Si es que está yendo por un buen camino y todo eso. Bueno, ahora en la parte del plan específico, es algo que todavía me falta acá, pero ya de una vez lo voy a mostrar. El plan específico, el título que tengo es el curso para el apoyo a la gestión de los objetivos de la asignatura de teoría 3. Y le pongo un nombre, Ramón Gómez de la Serna. No, de ahí yo una tesis que había leído
sobre un curso que dio un arquitecto, leí que le ponen el nombre de una calle, o sea, y por eso me animé. ¿Por qué le pongo el nombre de este señor? Porque él en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, hacía ese trabajo que sí yo estoy queriendo hacer. O sea, coleccionaba imágenes, datos y todo eso, y estos le servían para escribir, o sea, era como el Pinterest es igual guardar imágenes y todo eso, pero en esa época, ¿no? Y él producía conocimiento a partir de esa información que tenía acá. Entonces, una descripción previa del curso. La propuesta se implementará en la asignatura de teoría 3 del tercer año de la carrera de Facultad de Arquitectura. Esta propuesta se implementará usando una hora libre que los estudiantes tienen antes de su próxima clase, los días jueves. Esto es gracias a un acuerdo que tuvieron el docente y los estudiantes. O sea, un día van más horas a clases y la siguiente jornada se ahorran una hora, ¿no? Entonces, es algo interesante. Después la propuesta se va a aplicar después de que el docente haya logrado, o sea, en su plan global está a medio proceso, a medio año por decirlo así, está la obtención de ese objetivo, ¿no? El objetivo del curso, ¿no? El que les había mencionado al principio, el cual, como les dije, tiene una forma de hipótesis de trabajo, ¿no? Ahora, y bueno, una característica de este diseño, de esta propuesta, tiene que ver con que les va a servir a partir del momento en que formulan esa hipótesis, en adelante, inclusive en su carrera profesional. Es por eso que a mí también me interesaba colocar mi ejercicio profesional como arquitecto, ¿no? Para mostrarles, para que tenga relación, ¿no? Ahora, me voy a para explicar el plan específico, me voy a ir directo al cuadro. Acá están los momentos, las anécdotas, lo que ya había mencionado, la predisposición a aprender, la estructura del cuadro de conocimientos, el orden efectivo y aquí ya le cambié el nombre, ¿no? Las actividades con funciones epistemológicas y los refuerzos. ¿Ya? Entonces, como les decía, las anécdotas, el uso tienen que ver en una descripción que hago, están más... son como subactividades, ¿no? O sea, a mí me gustaría que cuente una anécdota en cada clase, en cada actividad que haga, ¿no? Y estoy seguro y he estado recopilando ciertas anécdotas para todos los casos que quiero, todas las actividades que aquí quiero colocar, ¿no? Y tienen que ver con mi experiencia profesional y con casos en la psicología, o sea, con todo lo que he ido diciendo, ¿no? El objetivo es colaborar a la comprensión del estudiante en la enseñanza recibida de las actividades y fomentar el uso de las actividades en el futuro por parte de los estudiantes, ¿no? O sea, que utilicen el Pinterest, por ejemplo, después de una anécdota o de una forma en que yo utilizo, o la misma anécdota del Facebook, ¿no? Como yo he encontrado, ahí, que se animen más, ¿no? Después la actividad es la descripción de una anécdota por parte del investigador sobre su experiencia en la comprensión del tema tratado en la actividad, ¿no? El responsable es el investigador. El tiempo estoy tomando entre 10 a 15 minutos luego de haber culminado una determinada actividad o un determinado tema, ¿no? La curiosidad, bueno, en la predisposición al aprendizaje, como les decía, esto es, en este cuadro no está como pasos, sino como pasos y opciones, ¿no? Pasos porque pueden requerir esa actividad, pero cuando digo opciones es que puedes escoger cualquiera de estos cuatro, digamos, o tal vez al mismo tiempo los cuatro, ¿ya? ¿Cuál es la descripción de esto? Ya es que se tiene que mostrar, o sea, yo lo estoy viendo más como mostrar las motivaciones que ocasionan, ¿no? O de la curiosidad, la competencia, lo que les había mencionado. Como objetivo es tiene que concientizar al estudiante sobre las razones por las cuales debería emprender solo un proceso de aprendizaje, solo, ¿no? Solo. Entonces tiene que motivarse, ¿no? La actividad 1, la descripción de parte de la verdad sobre la curiosidad y todos estos temas, ¿no? O sea, aquí por ejemplo,
yo me identifico como un arquitecto, digamos, y lo tengo como modelo y quiero aprender lo que él aprendió y todo eso, ¿no? Eh, Me falta todavía este cuadro de llenarlo. Voy a saltarme a partes importantes. El orden efectivo de la presentación de la información, o sea, aquí, como les dije, yo quiero priorizar la lectura, ¿no? Entonces, el consumo de la información en la representación simbólica son garantía para la categorización y son ejemplos para realizar codificaciones. O sea, como les mencioné, una tesis en arquitectura hacen generalizaciones, ¿no? O sea, una tipología, mejor dicho. Una tipología, o sea, la tipología tradicional, digamos. Entonces todos los techos son a dos aguas, con tejas, y ahora una minimalista es otra tipología, entonces tiene ciertas características, ¿no? Entonces las tesis doctoral de maestría, por ejemplo, hacen eso, ¿no? Categorizan y dicen, estas características tiene esta tipología, ¿no? Entonces, una tesis es una información en PDF, es abstracto, ¿no? Entonces, y a partir de eso yo puedo ir a fomentar, eh, bueno, aquí tiene que ver mucho el descubrimiento, ¿no? Eh, la intención es darles este secreto, por decirlo, a los chicos y que empiecen a leer para, para tener esas habilidades, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo diseño las actividades, ¿no? Hago una actividad previa, o sea, una clase antes, les dejo a los estudiantes una lectura de un documento, ¿no? El nuevo brutalismo, por ejemplo. Después, en la siguiente clase, ya aprendido esto, hago un repaso, digamos, no está bien especificado, pero la intención después es ir a visitar dos edificios en la universidad que están clasificados dentro de lo que dice el documento, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, puedo aprovechar para hablar sobre la percepción, ¿no? O sea, cómo afecta la percepción, o sea, antes de leer ese documento, ese edificio prácticamente no existe, ¿no? Pero luego de leer ese documento, o sea, hay un detalle que resalta y entonces le damos importancia, ¿no? Entonces, como les dije hace rato, creo que fue acertado elegir como enfoque el constructivismo como enfoque epistemológico, ¿no? Para que se justifique eso, ¿no? Después, acá por ejemplo, la actividad anécdota va a ser esa, ¿no? De identificar esos edificios que yo ya los había identificado antes, ¿no? Y hay otra actividad que son otros ejemplos, ¿no? Acá ya interviene más el estudiante y el docente, ¿no? Y esta es una clase. Ahora, todos los momentos, más o menos estoy revisando en ese sentido, ¿no? Bueno, eso sería todo.